Quiero que abra sus Biblias, amados, y que la tenga abierta en el libro de Lucas. Es un pasaje hermoso. Lucas, del versículo 25 al 37, en Lucas 10. Quiero que tenga el texto abierto. Y quiero que hablemos acerca del buen samaritano. Amados queridos, vivimos en una sociedad donde muchas veces se nos es difícil realmente respirar, por ejemplo, por libertad. Vivimos en una sociedad, amados, que explotan siempre a los más necesitados. Y es difícil respirar en sociedades donde el tráfico humano es un negocio muy pagado. Es difícil respirar en sociedades donde la discriminación y el racismo son parte de ella. Lo único que nos deja respirar en paz es la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesús, porque en realidad su evangelio es un evangelio de justicia, es verdadero, es un evangelio de amor, es un evangelio donde nos dice en que no tenemos que juzgar a nadie. Es un evangelio que se adapta para toda buena persona que decide tomar la cruz de Cristo y seguirle cada día. Y realmente, amados, es el nuevo oxígeno que nuestras sociedades necesitan en este tiempo. En esta parte de la escritura, en Lucas 10, encontramos una escena donde se nos dice lo que debemos de ser y al mismo tiempo se nos señala lo que no debemos ser. Samaritanos y judíos no se llevaban entre sí debido a problemas del pasado, desde el tiempo del rey Salomón, donde el pueblo se dividió en dos reinos: Judá o reino del sur, con su capital en Jerusalén, e Israel, el reino del norte, con su capital en Siquén, que más tarde llegó a ser Samaria. Los samaritanos creían en Yahweh como el único Dios verdadero. Consideraban a Moisés como el profeta por excelencia y creían a la ley de la Torá. Pero nunca aceptaron a los profetas. Y lo que más los dividió fue que ellos adoraban en otro templo que estaba en el monte Gerizim y era solamente para samaritanos. Todos sabemos que en el tiempo de Jesús las relaciones entre judíos y samaritanos eran tensas, eran conflictivas, llegando hasta un odio racial. Se decían las peores ofensas. Es más, evitaban ambos en pasar por sus tierras. A Jesús lo compararon como un samaritano y un endemoniado. Jesús experimentó la discriminación. Cuando vamos al libro de Juan 8:48, dice el texto: respondieron entonces los judíos y le dijeron a Jesús: ¿no decimos bien nosotros, un grupo de personas con un mismo pensamiento, que tú eres samaritano? Y para complementar la ofensa, y que tienes demonio. Jesús fue ofendido, amados, y discriminaron. Le dijeron que él era un samaritano. En otras palabras, que él no era un judío.
Y también le dijeron que tenía demonio. Iglesia, la discriminación es una forma de violencia pasiva, donde esta, cuando se descontrola, se convierte, amados, en una agresión física. La discriminación radica en personas con temores, en personas con prejuicios, en personas con baja estima, en personas arrogantes, en personas, escúchalo bien, que no tienen sentido de vida ni de ubicación en aspectos espirituales. Y ahí estaba este grupo de fariseos dando discriminación al Dios Todopoderoso. Tú tienes idea. Recordemos que los fariseos se consideraban una clase dominante en la política, en la economía y en la religión. Tenían los tres poderes ejecutivos en el tiempo de Jesús. Se creían superiores, se creían personas de un estrato social diferente. Amados, la discriminación no es parte del evangelio de Jesús. Nosotros estamos llamados a amar a toda persona. El evangelio de Jesús hoy, que vive dentro de nosotros por medio de su palabra, nos manda a que amemos al moreno, que amemos al blanco, que amemos a la prostituta, al borracho, al homosexual. El evangelio me impulsa, amados, a amar a toda persona, pero me pone una condición y me dice que no debo de juzgar a nadie, porque ese atributo solamente le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, nada más. Pero me temo que la iglesia de Cristo está infestada de personas que consciente o inconscientemente están haciendo uso de la discriminación. Andan juzgando, están tomando un atributo que no les corresponde. Nosotros tenemos una maravillosa iglesia con muchos trasfondos culturales, con muchos colores de piel. Tenemos un campo experimentativo, amados, donde podemos hacer nuestra esta palabra de no a la discriminación. Porque Cristo, amados, a eso nos impulsa, a que nos amemos los unos a los otros, aún con nuestras diferencias culturales. La discriminación es una ofensa directa al Padre. Es un prejuicio que se ha apoderado de muchos corazones de hijos llamados de Dios. Cuando alguien dice, por ejemplo, es que esos salvadoreños, es que esos mexicanos, es que esos venezolanos, es que esos hondureños, es que esos colombianos, tienes una alma pobre. Y si te descuidas, se te pondrá oscura. No basta con decir que amamos a Dios. Sorpresas nos vamos a llevar creyendo que somos hijos de Dios, cuando en realidad somos sacerdotes o levitas. Con la comparación discriminatoria que le hicieron a Jesús, que era un samaritano, fue con esa comparación que Jesús más tarde se presentó como el buen samaritano. En esta conversación que Jesús tuvo con un intérprete de la ley, o sea, un escriba, Jesús nos deja un camino a seguir, que es la justicia. Cuando vamos al versículo 25 en adelante, dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo a Jesús para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: sabía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Todo estaba bien, amados queridos.
ahí podía haber terminado esa conversación irónica de este hombre. Pero el versículo 29 comienza y el hombre dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ya había respondido a eso. Eso es como cuando a los pastores nos preguntan, pastor, y esto es malo, y esto es malo, y esto es malo. Tú sabes que es malo, el Espíritu Santo te lo dice, pero en tu carnalidad, en tu mundanalidad, tú lo practicas, tú lo haces, pero tú sabes que eso es malo. Ahí estaba este hombre. Pero Jesús siempre da respuesta. Es que el Evangelio de Cristo es respuesta. Y él comienza y le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, lo hirieron y lo dejaron casi medio muerto. Yo quiero confrontarte en qué es lo que tú eres. ¿Eres un sacerdote o eres un levita? La indiferencia, iglesia, es pecado. La indiferencia me hace ser parte del conflicto. Dice el versículo 31, y aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Y asimismo, amados, pasó un levita. Llegando cerca, dice la palabra, de aquel lugar, y viéndole hizo lo mismo que hizo el sacerdote, pasó de largo. El sacerdote, amados, pasó de largo. Este hombre había sido asaltado, lo habían dejado casi muerto. Le habían puesto el pie acá en la yugular, lo estaban asfixiando. Este sacerdote, este pastor, este apóstol posiblemente era el mismo que había estado en la reunión religiosa en ese día en su iglesia. El hecho que descendía por aquel camino quiere decir que venía en la misma dirección donde había venido el asaltado. Es posible que ese sacerdote había predicado o enseñado acerca del amor de Dios, acerca de cómo amar al prójimo para cumplir la ley. Posiblemente este sacerdote se había gozado en el servicio. Posiblemente había hablado en lenguas, había danzado, había dado profecía. Ahí estaba con un gran gozo dentro del servicio. Pero enfrente, fuera de la iglesia, tenía la oportunidad para demostrar, para practicar lo que él había enseñado dentro de su congregación. Pero iba posiblemente cansado, iba apurado, posiblemente iba hambriento y deseaba llegar rápido al restaurante y comer. Ser cristiano no es una religión, es un estilo de vida. Nosotros los hijos de Dios no practicamos una religión, practicamos una fe en la persona que nos ha dado vida eterna, que es Jesucristo. El sacerdote no se conmovió, el sacerdote no tuvo bondad, el sacerdote no tuvo misericordia, ni mucho menos practicó el amor. Vio al necesitado, pero pasó de largo. La indiferencia, iglesia, es pecado. Si bien todos los sacerdotes eran levitas, no todos los levitas eran sacerdotes. Aún así, los levitas no eran sacerdotes y desempeñaban una función en el templo distinta. Eran considerados, amados, parte del clero bajo, de una categoría inferior a los de los sacerdotes. Pero de tal palo, tal astilla, eran religiosos. Tenían una verdad dentro de su corazón, pero sus obras decían lo contrario. Nunca esperes muchos de tus hijos.
Si tú eres indiferente, así serán tus nietos, así serán tus hijos. Si eres un simple, así van a ser ellos. Si eres un desagradecido, así serán tus hijos. Ellos absorben lo que tú eres. Ellos absorben tu forma de ser. Ten cuidado, amado hermano. No te vaya a pasar que eres un sacerdote caducado, un sacerdote improductivo, porque de tal palo, tal astilla. Tenemos una religiosidad sin Cristo. Estamos en la iglesia, pero no estamos en comunión con lo verdadero. En 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Sí, pero no por la línea levítica. Venimos de otro tipo de sacerdocio, porque ese, amados, quedó infestado de falsedad. Nosotros venimos según el orden de Melquisedec. Ese orden es el nuevo, amados, revestimiento del nuevo sacerdote hoy en Cristo Jesús. Pero muchos de nosotros, amados, somos levitas según ese orden ya caducado, improductivo. Eran sepulcros blanqueados realmente, como Cristo les dijo, como Cristo los señaló. Eran hipócritas, ponían yugo entre las personas que ellos mismos no podían llegar. Somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes del evangelio. Esas virtudes que nos conducen a una expresión de libertad. Esas virtudes que nos conllevan a ser justos, a proclamar la justicia, a defender al necesitado, a defender la verdad, al atropello del ser humano. Esas son las virtudes que necesitamos la iglesia de Cristo conquistar, reconquistar. Necesitamos ponernos nuevamente un ropaje diferente, porque este que tenemos posiblemente no te has dado cuenta y es el mismo que traías cuando viniste a Cristo. Él te hizo nueva criatura, pero has vuelto a ponerte el viejo ropaje. El evangelio de Jesús es un evangelio de justicia que me justifica primeramente cuando le entrego mi vida al Señor Jesucristo, y en segundo lugar me capacita para que yo practique la justicia y que obre en justicia para con mi prójimo. ¿Y qué preguntó aquel hombre? ¿Y quién es mi prójimo? Mi prójimo es el que está cerca de ti. Con esa persona necesitas hacer tu obra de un buen samaritano. Necesitas amar, necesitas proclamar la justicia ante las personas. Estos días escuchamos esa expresión: no puedo respirar. Esta expresión fue dicha recientemente por un hombre afroamericano llamado George Floyd, que murió de una forma cruel. Yo soy una persona que casi no lloro, pero este video lo miraba y ya dejé de verlo. Me hacía y me hace llorar. Me sentía impotente, me dio tristeza a mi corazón. Hasta dónde hemos llegado con el odio racial. Y no solamente la sociedad sin Cristo, la sociedad evangélica. Tenemos gente discriminativa, tenemos gente todavía con ese aspecto y características, amados, de odio, de racismo. Pero esto no es algo nuevo. Ha estado en esta sociedad por décadas, y solo será cuestión de meses y de años para que volvamos a ver otro evento similar a este. Como buenos samaritanos, no podemos quedarnos callados. No a la violencia, pero sí necesitamos manifestarnos ante tales actos de injusticia. Como iglesia evangélica debemos condenar estos actos, estos atropellos que pasan en nuestras comunidades minoritarias. Porque hoy fue un afroamericano, pero mañana va a ser un hispanoamericano, mañana va a ser un chino, un coreano, un hindú. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a levantar nuestro puño, vamos a salir y decirle a la sociedad que eso no es permitido, y como hijos de Dios tenemos un compromiso con Dios. El tercero en pasar fue un samaritano.
Por eso se le llama el buen samaritano, porque la actitud de este hombre fue diferente al sacerdote y al levita. Versículo 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Cerca de las personas es que escuchas el clamor de la necesidad. Cuando tú solo acumulas información bíblica, cuando tú solo te gozas el estar en la iglesia y no pones en práctica eso que aprendes, eres un sacerdote o eres un levita religioso. El verdadero cristianismo nace en el corazón, pero se manifiesta en las obras que hacemos. Y eso glorifica a nuestro Padre Celestial. Este samaritano lo primero que tuvo fue amor. Se le olvidó de sí, de quién era él. Se le olvidaron las diferencias raciales. Se olvidó de sus problemas religiosos. Se olvidó de esa enemistad con los judíos. Todo eso quedó en segundo plano. No tuvo esos complejos tontos que en la actualidad tenemos muchos de nosotros. Cuando amamos, cubrimos con amor todas nuestras diferencias. Cuando amamos, no importa que me digan que me parezco que soy un mexicano, un puertorriqueño, un venezolano. Somos lo mismo, amados queridos. Necesitamos sentirnos orgullosos, no del país donde venimos, sino de ser hispanos simplemente. Necesitamos, amados, tener amor los unos a los otros. Y eso fue lo que tuvo este buen samaritano. Tuvo amor. Y cuando hay amor, amados, cubrimos todas nuestras diferencias. Nos servimos mutuamente. Nos sacrificamos mutuamente. Cuando amamos, aceptamos a las personas sin ninguna reserva. Sin ninguna reserva. Este samaritano tuvo un gran amor. Se despojó de toda su comodidad y vino cerca de él. Muchos de nosotros solamente nos acercamos a las mismas personas que piensan como yo. Y cuando alguien no piensa como tú, está fuera de un plano diferente. Necesitamos estar cerca de las personas y aceptarlas tal como son. Y no caigas en el mal de juzgar a las personas. Porque el que mucho juzga realmente no es cristiano. Realmente esa persona solamente tiene características de un cristiano. Pero lo más propenso, amado, es que sea un levita o un sacerdote. Cerca de las personas es que vamos a ver las necesidades. Tuvo compasión, dice la palabra, y viéndole fue movido a misericordia. No miró el prejuicio, no miró si era blanco o era negro, no miró su religión, no miró su nivel cultural, posición social, no miró si podía recibir algo a cambio, no miró si era legal o ilegal. Simplemente tuvo compasión. Compasión es un sentimiento que nos afecta tanto que hacemos nuestra la necesidad de esa persona. La compasión va tomada de la mano del amor. La compasión es esa amabilidad de ternura que estás ayudando y te mantienes siempre fresco con una sonrisa de amor. No te miras tanto como tú, como un necesitado. Siempre vas a ver adelante de ti que hay alguien con más necesidad. ¿Sabes por qué muchos de nosotros no tenemos compasión? Porque nosotros mismos siempre nos vemos como necesitados todo el tiempo. Tenemos una iglesia que le gusta que le den y no da. Tenemos una iglesia con prejuicio, una iglesia complejada, una iglesia llena de fariseos, una iglesia que solo por dentro de sus paredes se cree espiritual y fuerte, pero en la sociedad somos débiles, somos hasta invisibles, no trascendemos. Dios nos ha revestido por medio de su Espíritu Santo de compasión. Por eso en esta mañana mi llamado, iglesia, amados, es lo que dice Colosenses 3, 12, 13. Vestíos nuevamente como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos, dice la palabra, los unos a los otros. ¿Y por qué tengo que soportarte? Porque es un mandato. Y los mandatos no son cuestionables, no son negociables. Lo hago porque Dios quiere que lo haga, y el beneficio no es para Dios, es para mí. El Padre desea gente compasiva. Lo que hizo el samaritano, versículo 34 dice: y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Sin el consentimiento del hombre herido, este buen samaritano se acercó, echó aceite y vino, vendó sus heridas, lo puso en la cabalgadura, lo llevó al mesón, lo cuidó durante toda la noche, dio provisión, dio dinero para que lo cuidaran, pagó el costo. Y eso es lo que muchos de nosotros no queremos hacer. No queremos pagar el costo, no queremos salir de nuestra área de confort. No, Señor, eso no es cristianismo. Necesitamos despojarnos de muchas cosas. Es tan fácil hablar de Dios, pero es tan difícil hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La indiferencia es pecado. Nunca vamos a estar de acuerdo con la indiferencia de esta sociedad. Nunca, no importa bajo qué partido político, bajo qué personaje sea el presidente. Si obra injusticia, siempre tenemos que ir en contra de eso, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. La discriminación y el racismo, tengo una noticia, nunca va a desaparecer de nuestras sociedades. En nuestra teología debemos entender que el racismo y la discriminación es una arma esencial del enemigo que sirve para matar, para hurtar y para destruir. Pero no seamos cómplices del enemigo. Amémonos tal como somos. Si no estás de acuerdo con alguien, conmigo, con tus pastores que nos están viendo, ámalos. Es de cobardes que solamente vengas a hablar. Te conviertes en un sacerdote o un levita. Lo que la iglesia de Cristo necesita hacer es a no guardar silencio ante los atropellos de las personas, a predicar siempre un evangelio de justicia, a instruir a nuestros nietos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a la gente nueva en el evangelio, que en Cristo todos somos iguales, que en Cristo solamente hay una nacionalidad y es la celestial. En Cristo sale sobrando lo que tú has adquirido en aspectos académicos, en aspectos financieros. En Cristo solamente somos uno. Solo el evangelio de Jesús tiene el poder para transformar personas y para cambiar esas mentalidades. Necesitamos volvernos al Señor y pedirle perdón, porque en sí lo que Cristo quiere que nosotros seamos buenos samaritanos y que pongamos en práctica esa parte de esta narración. Concluyo con esto, con la pregunta que hizo el fariseo a Jesús: ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahí tiene la respuesta. Mira lo que haces, cómo lo haces, y ahí está la respuesta a tu propia vida. ¿Qué eres? ¿Un sacerdote, un levita o un samaritano? ¿Cómo saberlo? Mira lo que haces, mira cómo hablas, mira cómo piensas, mira cómo sientes, mira cómo actúas. Ahí está la respuesta. Yo no te voy a decir qué eres, porque el evangelio no consiste en lo que tú dices que eres. El evangelio consiste en lo que haces. Él le dijo: el que usó de misericordia con él, o sea, el samaritano,
Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. No a la discriminación, no al racismo. Son mentes enfermas que necesitan una transformación del Espíritu Santo. Iglesia, estamos llamados a predicar un evangelio de justicia. Número 1, dentro de la misma iglesia. Y número 2, en la sociedad. Que no te dé temor. Que no te dé temor. Muchas veces el precio puede ser muy alto, yo lo entiendo. Que no te dé temor. Que el Señor te bendiga.